Dice estos versículos o este versículo que el Señor Jesús instruyó a sus discípulos y les dio, en esas instrucciones les dice que no entren en la ciudad de los samaritanos, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo quiero hablar con usted acerca de que hay pueblo que ya es de Dios, pero necesita dirección. Ya es de Dios. Qué bueno es ir y predicarle a los encarcelados, a los drogadictos, a los alcohólicos, a los homeless, a todos aquellos que de alguna manera se evidencia que están perdidos, que no están cerca de Dios, que necesitan la salvación. Pero también hay pueblo de Dios, porque Israel era pueblo de Dios. Y al ser pueblo de Dios, Dios envía a Cristo Jesús a ellos y el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recordemos aquella parábola, aquella enseñanza, creo que está en Lucas 15 quizás, donde hay una mujer que pierde una moneda, pero no la pierde afuera en el mundo, no la pierde con los pecadores, sino la pierde dentro de la casa, dentro de sus cuatro paredes. Es decir que no estaba afuera, estaba adentro, sin embargo estaba perdida, y dice que esa mujer que pierde esa moneda barre la casa, limpia y busca hasta encontrarla. Pero repito, no estaba perdida afuera en el mundo, estaba perdida dentro de la casa. Entonces hay pueblo que ya es pueblo de Dios, pero necesita luz, necesita dirección. Es un pueblo que es pueblo de Dios, pero está perdido, aunque parezca un poco rara la expresión. Es pueblo de Dios, pero está perdido. Tal vez ya conocieron a Dios algún día o tal vez nunca lo han conocido. Pero necesitan esa dirección, necesitan esa luz. Necesitan que se les ilumine. Allá afuera hay mucho pueblo de Dios. Por eso esa palabra fue muy acertada conforme a la palabra predicada para predicar este día. Acerca de personas que necesitan nuestra luz, necesitan nuestra enseñanza, necesitan que se les ilumine. El versículo 8 dice que a ese pueblo que estaba perdido, para ellos era la sanidad, el poder. Dice que en esas instrucciones, cuando los manda al pueblo que ya es pueblo pero que está perdido, les dice sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsad demonios, y dice de gracia recibiste, dad de gracia. Y entonces hay un poder que Dios quiere manifestar en aquel pueblo que está perdido, que ya es su pueblo, que ya es pueblo de Dios, pero repito, está perdido. Y Dios quiere que llevemos el mensaje, que vayamos a esas ovejas perdidas, a esos que no tienen luz, no tienen dirección. Una cosa que yo creo es que los ministerios son para bendición, deben de ser para bendición. Yo creo que una persona cuando llega a una iglesia y se pone bajo la cobertura pastoral de esa iglesia, esa persona debe de ser bendecida, debe de mirar la diferencia en su vida. No se trata solamente de acercarse y no recibir el beneficio, porque Dios quiere que seamos bendecidos, edificados. Quizás lo mismo sucede con un ministro que se pone bajo la cobertura de otro ministro, y cuando se pone bajo la cobertura de ese otro ministro, ese ministro que pidió la cobertura debe de ver la diferencia. Debe de decir, desde que me puse bajo esta cobertura mi vida cambió. Realmente mi ministerio cambió, realmente empezaron a suceder cosas en mi ministerio que antes no sucedían. Por eso yo creo que Dios quiere bendecir, Dios quiere que nosotros estemos a la expectativa de ser bendecidos. Ahora, estas personas o estas ovejas que están perdidas deben de recibir este beneficio. Por eso les dice sanar enfermos, resucitar muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Hay que llevar esa luz. También enseña el versículo 9 que este pueblo que está perdido serán de bendición, responderán económicamente.
Dice el versículo 9: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. Dice: porque el obrero es digno de su sostén. Entonces es un pueblo que ya es pueblo de Dios. Repito, tal vez ya conocieron a Dios, tal vez no lo han conocido todavía, pero ellos ya son pueblo de Dios y son los que van a responder. Son los que van a responder a la predicación, son los que van a responder a un ministerio, a un ministro que Dios envía para su bien, para guiarlo, para iluminarlo, para que el pueblo no esté perdido. Cuando el Señor mira a Israel, dice que los mira como ovejas que sin pastor, y tuvo compasión de ellos y les empezó a enseñar muchas cosas. Es decir, que Dios quiere que haya enseñanza, que haya palabra que se lleve a aquellos que necesitan iluminación. Versículo 11: en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella. Quedaos ahí hasta que os marchéis. Dice: al entrar en la casa, darle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, dice que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y entonces, cuando predicamos, se busca a los que son dignos. Se busca a los hijos de paz. Es decir, que hay gente digna y hay gente que son hijos de paz por todo el mundo, por toda la tierra. Y a esos son los que vamos a buscar. Por eso dice que cuando se vaya a predicar, dice que hay que averiguar quién es digno. Ahora, la averiguación obviamente es en lo espiritual. Hay personas que aman a Dios, buscan a Dios, pero necesitan la luz. Necesitan que se les enseñe que es a través de Cristo Jesús. Necesitan que se les enseñe cuál es la manera de caminar con Dios y qué es lo que le agrada a Dios. Porque aunque en la tierra hay mucha violencia, y hay muchos, vamos a decirlo, hay muchos hijos del diablo, porque la Biblia enseña que hay cizaña que se sembró entre el trigo. Pero ahí en medio de ese mundo, en tanta violencia, hay hijos de Dios. Hay gente que ama a Dios. Hay gente que sí quiere hacer la voluntad de Dios. Y algunos de ellos están metidos en su religión, tratando de agradar a Dios. Ellos verdaderamente necesitan de Dios. Quieren verdaderamente a Dios. Pero ahí es donde entramos nosotros. Tenemos que llevar este mensaje, tenemos que llevar esta luz. Por eso, perdóneme que sea un poquito repetirme en esto, pero las celebraciones paganas, debemos de salir de esas celebraciones paganas. Porque en lugar de iluminarlos, aquellos que verdaderamente buscan a Dios, y nosotros con las celebridades paganas muchas veces lo que estamos haciendo es uniéndonos a la oscuridad en lugar de llevar la luz que Dios quiere que demos. Ahora, se busca a los que son dignos, se busca a los hijos de paz, se busca a los que ya son pueblo o ya están marcados para salvación. Si nosotros nos pusiéramos a recordar nuestra infancia, nuestra vida antes de venir al Evangelio, nos daríamos cuenta que hay rasgos particulares que ya enseñaban que nosotros queríamos de Dios. Ya enseñaban que nosotros simplemente pues nos criamos en la religión o en la violencia o en cualquier estilo de vida apartado de Dios. Pero si nos ponemos a examinar, nos daríamos cuenta que ya hay rasgos que dejaban ver que nosotros éramos pueblo de Dios. Solamente que faltaba que el Evangelio llegara a nosotros y que hubiera alguien que nos hablara de la palabra y nos iluminara. Pueblo que está marcado para salvación. Ahora, en Hechos capítulo 18, vaya conmigo a Hechos capítulo 18, encontramos gente que adora a Dios sin conocerlo. Dice Hechos 18:7. Dice ahí: y partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, otras versiones dicen Tito, de un hombre llamado Ticio Justo. Dice ahí que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Un hombre que él sí quería de Dios,
Un hombre que trataba de adorar a Dios, tanto trataba de adorar a Dios que se acercó a la sinagoga. Fue y puso su casa cerca de la sinagoga. Yo quiero escuchar, yo quiero estar cerca, yo quiero donde no me sea difícil ir, yo quiero adorar a Dios. Sin embargo, él no conocía a Dios, pero adoraba a Dios. Quiero que entendamos, gente que no conoce a Dios, pero que adoraba a Dios. Gente que ya estaba marcada para salvación, solamente que necesitaban luz. Necesitaban que alguien les iluminara, necesitaban que alguien les hablara, necesitaban que alguien les enseñara el camino correcto. Hay mucha gente que quiere vivir en la luz, solamente que no saben cómo prender la luz, no saben dónde está el switch de la luz. Pero cuando alguien que ya sabe cómo prender la luz, cuando alguien ya sabe cómo iluminar el lugar, iluminar la vida, se necesita para aquel que sí quiere vivir en la luz, sí tiene el deseo de vivir en la luz. La gente en el mundo, mi hermano, se cansa de pecar. La gente en el mundo a veces ya no puede con su pecado. Y algunos de ellos, muchos de ellos están tratando de encontrar dónde está la salvación, dónde está el camino correcto. ¿Cuál es el camino para llegar? Y ahí necesitamos nosotros iluminar. Ticio o Tito Justo adoraba a Dios. Su casa estaba junto a la sinagoga. Versículo 8, y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor. Este Crispo es otro que tanto buscaba de Dios que hasta tuvo un lugar en la sinagoga. El día viernes les hablaba de un familiar mío que se metió a servir a los ídolos. Lo más seguro es que él creyó que de esa manera podía encontrar a Dios. Se metió formalmente porque realmente ese era su deseo. De Crispo, el oficial de la sinagoga, él quería de Dios, quería servir a Dios. Me acuerdo aquel hermano, lo encontré en el trabajo, donde yo trabajaba. Él era religioso, quería servirle a Dios, quería buscar a Dios. Estaba atado a vicios y empecé a hablarle de la palabra por meses. Empecé a hablarle de la palabra hasta que un día aceptó, recibió. Pero recuerdo lo que él me decía, pero yo quería buscar a Dios. Dijo, de donde yo vengo se hacían fiestas patronales de los ídolos en el pueblo, dice, y yo me escogían para que yo apoyara. Yo era el encargado de hacer esa fiesta. Dice, pero yo carecía de dinero. Y dice, yo andaba en las calles consiguiendo dinero para hacer esa fiesta en el pueblo del santo patrón. Dice, yo andaba por las calles hablando solo, prediciéndole a Dios. Le decía, Diosito, decía él, Diosito, si tú sabes que lo hago para ti, ¿por qué no me ayudas? Y él se afligía, porque él quería acercarse a Dios, solamente que no tenía la luz, no tenía cómo acercarse, no había quien le hablara. Obviamente al empezar su caminar tuvo tropezones, tuve que ayudarlo, el Señor me usó para ayudarlo. Pero hay gente que quiere a Dios, que quiere servirle a Dios y que necesitan que alguien los ilumine, que alguien les diga, mira, ese es el camino para caminar. Cuando alguien nos enseña el camino, es fácil las cosas, aunque en vista general se mira difícil. Es como cuando compras un mueble, te dan un montón de material, tornillos y plásticos y todo, pero te dan un libro de instrucciones. Y a simple vista eso es imposible. Sin instrucciones es imposible armarlo, no hay ni por dónde comenzar siquiera. Sin embargo, si hay instrucciones, es fácil. Se llega a hacer. Más si te toca armar el mismo mueble varias veces. Es decir, que vamos a suponer que necesitas 4 muebles de esos. El primero obviamente le batallas más, aún con las instrucciones le batallas un poquito más. Ya el segundo es más fácil. El tercero, ya cuando armas el cuarto, dices, vengan los demás, esto es bien fácil. Pero a vista general era imposible. La gente necesita de Dios, aman a Dios, quieren de Dios. Y a veces están en lugares errados, en lugares donde fueron buscando luz, pero tampoco la encontraron.
ojalá todo el que se acerque a ti encuentre la luz, mi hermano. Ojalá todo el que se acerque a ti le puedas dar instrucciones específicas de qué hacer, cómo hacer y qué es lo que verdaderamente le agrada a Dios. Dice ahí el versículo que Crispo, él cuando se le predicó, creyó en el Señor con toda su casa. Y también muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Es decir, que había mucha gente que quería de Dios. Solamente que los líderes religiosos en la sinagoga no les daban la luz verdadera. Posiblemente solamente les daban un himnario. Mira, canta de este himnario, haz estos rezos, di esto antes de acostarte. Y aquellos iban contentos, pero a la hora de hacerlo no estaba la satisfacción, no estaba, hermano, la comunión realmente con Dios. Se necesitaba alguien que realmente conociera a Dios. El versículo 9 dice: y por medio de una visión, durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles. Dice: porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Pero mira lo que dice aquí: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tenía pueblo que era de Él, pero aún no se convertían. Era de Él. Tal vez son religiosos. Tal vez son personas en lugares, hermano, de honor, de dignidad en la tierra, pero que necesitan conocer a Dios. Necesitan conocer al Señor. Por eso yo debo de estar al pendiente en mi vida, en todo momento, del testimonio que yo doy del Señor. Lo que puedo reflejar, está la historia de Smith Wigglesworth, donde él fue con un hombre multimillonario allá en Inglaterra, donde él vivía. Era su amigo, fue a visitarlo. Y aunque Smith tenía compromisos económicos fuertes, grandes, él no iba con su amigo para hablarle de sus problemas económicos. Y su amigo le dijo: yo daría todo lo que tengo por tener la paz que tú tienes en tu corazón. Y le dijo él, dice: no necesitas pagar ni un 5. Es gratis. Si tú la quieres, la puedes tener. Pero reflejar el gozo, la paz y la fortaleza, por eso repito, en cada cosa debo de pensar: ¿estoy glorificando a Dios? ¿Le estoy dando gloria a Dios? ¿O estoy defraudando el camino de Dios? A veces no nos damos cuenta de todo el bien que hacemos a aquel que nos mira, o de todo el mal que hacemos a todo aquel que nos mira. Es como cuando un padre abandona el hogar, abandona a los hijos. Él piensa que simplemente pues no salieron de acuerdo con la muchacha y bueno, me busco otra y asunto arreglado. Pero el daño es mucho más. El daño son con hijos que van a crecer solos, con hijos que podrían tener problemas en el futuro a causa de no crecer en un hogar donde tuviera ambos padres. No es solamente, pues ya esta muchacha no me gusta, ya no me gusta cómo se puso, ya no me gusta cómo me habla, sino que a veces el daño es mucho más grande. Tenemos que ser luz, tenemos que evidenciar que Dios está con nosotros. Debemos de mostrar, mi hermano, que nosotros podemos ayudar a aquel que no tiene a Dios. Y a Pablo Dios le dice, sigue hablando, no calles. Dice: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pueblo de Dios, que eran de Dios, pero que aún no se convertían. El versículo 11 dice: y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Se quedó enseñando a quienes eran pueblo y necesitaban ser enseñados. Hay un pueblo que necesita ser enseñado. Necesita que se le enseñe la palabra de Dios. Se necesita que se le enseñe cómo agradar a Dios, porque si quieren agradar a Dios. Pensemos en un religioso que está metido en su religión y él realmente, posiblemente él quiere agradar a Dios. Él cree que esa es la manera correcta de agradar a Dios. Pero si es un hijo de Dios, dentro de su ser hay algo que le está diciendo que eso no es correcto. Que eso no es correcto. Aquel hombre, Martín Lutero, cuando pone la reforma
protestante. Y cuando pone la tesis de lo que él considera que es la voluntad de Dios, por ejemplo, que la fe, que la salvación es por fe. Diga conmigo, es por fe. Y que no hay necesidad de comprar indulgencias, porque en ese tiempo había ventas de indulgencias. En el mercado se ponían ventas de indulgencias. Es decir, que se vendían indulgencias, compraban un documento sellado por la religión, por los líderes, por los cardenales, con un sello, y tenían una indulgencia que los amparaba contra su pecado. Pero él empezó a ver que la salvación es por fe, que la salvación es por creer en el Señor, y que el hombre puede tener comunión con Dios directamente. Se necesita alguien que ilumine, alguien que saque de ese lugar. Por eso qué bonitos son los envíos de Dios. Repito, cada ministro lleva bendición, cada cobertura pastoral tiene bendición, cada cobertura apostólica tiene bendición. Si alguien no experimenta la bendición sobre su vida, debe de buscar: Señor, ¿dónde quieres que yo esté? Porque yo considero que la cobertura pastoral o la cobertura apostólica debe de ser causa de bendición. Y algo que duele en el corazón a los ministros es mirar a aquellos que están cubriendo, que están pastoreando, que están poniendo una cobertura ministerial y que no sean bendecidos, y que no sean libres, y que no sean limpios de la lepra, y que no acabe de morir aquello que les causa daño. La cobertura pastoral debe de ser de bendición. La cobertura apostólica debe de ser de bendición. Yo no quiero ser apóstol si no puedo bendecir a nadie. Tener el nombre, yo no quiero ser pastor si no puedo bendecir a nadie. La Biblia dice hermanos míos, dice Santiago, dice hermanos míos, no se hagan muchos de vosotros maestros, porque van a recibir mayor condenación. Yo no quiero ser pastor si no puedo bendecir a nadie. No quiero ser apóstol si no puedo bendecir a nadie, porque la cobertura debe de ser de bendición. Se debe de manifestar la bendición. Ahora, en Hechos 13, vaya conmigo al capítulo 13. Dice el versículo 5. Hechos capítulo 13, versículo 15. Hechos 13, 15. Dice: después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó y, haciendo señal con la mano, dijo: hombre de Israel. Y entonces dice: y vosotros que temes a Dios. O sea, ya temían a Dios. No eran cristianos, no habían recibido el evangelio, pero temían a Dios, temían al Señor. Una de las maneras como se mira, cómo se teme a Dios, es por el respeto que se tiene a las cosas de Dios. Yo andaba de borracho y recuerdo que tomando y emborrachándonos ahí en la rueda, mi hermano mayor dijo: yo le envío dinero a mi mamá, pero mi mamá, yo sé que va y se lo gasta con los hermanos. Y mi mamá pues era dadivosa, era generosa, y lo que le caía a las manos pues bendecía la obra de Dios ahí en el pueblo. Y entonces otro que estaba ahí dijo, y ahora que esa gente, los cristianos, dice, esa gente, ¿cómo piden? Dice, y se aprovechan de la gente. Y recuerdo que ahí en medio de mi borrachera me dio un coraje, hermano. Me dio una molestia a mí, pero porque yo sabía que el camino de Dios era el correcto. Porque ya tenía ese temor de Dios en mi corazón. Las cosas de Dios se respetan. Estamos emborrachándonos, estamos tomando, estamos haciendo lo malo, pero eso no quiere decir que vamos a hablar mal del camino de Dios. No quiere decir que vamos a hablar mal de los cristianos. Y entonces yo miro que se evidencia por el respeto que se tiene. Hay un respeto en el corazón. Hay un respeto el cual saca a luz que hay algo de Dios dentro de nosotros. Estos no eran cristianos. Pero Pablo les dice a ellos: hombres de Israel, y vosotros que temes a Dios.
El temor ya estaba ahí en el corazón. Versículo 43 dice, versículo 43, y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Eran prosélitos, eran gentiles convertidos al judaísmo, pero eran realmente temerosos de Dios. Por eso Dios le envía una palabra a Cornelio. Le envía un ángel a su casa y le dice: Cornelio, envía a Jope y haz traer a tu casa a uno que se llama Pedro. Él te va a hablar las palabras de esta vida, porque Dios miró que Cornelio era de él, era un gentil, no era un judío, era un gentil, pero era un gentil que amaba a Dios, adoraba a Dios, y dice la Biblia que adoraba a Dios y hacía grandes limosnas al pueblo de Israel. Son personas que no conocen a Dios, pero que son temerosos de Dios, y a esos son a los que Dios te envía. A esos Dios te dice: llévale la luz. Por eso la palabra que compartió la hermana es muy correcta conforme a la palabra de hoy. Tenemos que llevar la luz allá afuera. Tenemos que iluminar al que está buscando conocer a Dios. Adora a Dios sin conocer a Dios. Le sirve a Dios sin conocer a Dios, o cree servirle a Dios sin conocer realmente a Dios. Dice el versículo 48, dice que oyendo esto los gentiles, porque Pablo dijo: me voy a los gentiles. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mira lo que dice: y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Entonces hay gente que ya está ordenada para vida eterna, mi hermano. Tú lo miras allá afuera, pero están ordenados para vida eterna. Por eso yo creo que hay que amar más a Dios que a la religión. Si eres católico, ama más a Dios que a tu religión. Si eres testigo de Jehová, ama más a Dios que a tu religión. Y si eres evangélico, ama más a Dios que a tu religión, porque Dios te va a iluminar. Pero el que ama más su religión, ese lo que quiere es mantener su religión, pero aquel que realmente quiere conocer a Dios, repito, no conocían a Dios. Son gentiles, dice ahí el versículo 48. Dice que estos gentiles creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Son los que de antemano ya estaban ordenados. De antemano ya traían esa semilla dentro de ellos para entregarse a Dios. En el tiempo propicio se entregarían a Dios. Y es que en la Biblia, mi hermano, en la Biblia nos enseña que hay gente o hay cosas que se pueden retrasar a causa de un porqué. Por ejemplo, en la salida de Israel de Egipto, cuando Moisés se adelantó, si usted ve la Biblia, usted mira primeramente que Dios dijo que estarían en Egipto 400 años. Y si usted ve cuando salieron, creo que está en Crónicas, cuando Salomón inaugura el templo, dice que tardaron 430 años en Egipto. Pero Dios dijo que estarían 400. Ahora, ¿por qué tardaron 30 años más? Porque dice Hechos que cuando Moisés mató al egipcio, él creía que sus hermanos entendían que les estaba dando la liberación por medio de él. Es decir, que Moisés se adelantó a Dios. Si Moisés no se hubiera adelantado, solamente faltaban 10 años para que Israel saliera a los 400 años. Pero como Moisés se adelantó al tiempo de Dios, tuvieron que pasar no 10 sino 40 años, y por eso salieron a los 430 años de la esclavitud. Hay gente allá afuera que necesita nuestra luz, mi hermano. Pero si no llevamos la luz, ellos se van a ser salvos un día, pero pueden retrasarse a causa de nosotros. Por eso iluminemos. Nosotros tenemos un trabajo maravilloso en la tierra, y es iluminar, mi hermano. Diga conmigo: iluminar. Mire, no procure su bienestar, procure iluminar. Porque si yo procuro mi bienestar, yo voy a decir: bueno, yo quiero vivir en Estados Unidos, yo quiero seguir ganando dólares, yo quiero seguir teniendo por lo menos agua caliente donde yo me baño por lo menos.
Y me va a doler y me voy a retorcer. Señor, no me lleves de este lugar, Señor. Y va a ser una catástrofe para mí que me lleven a otro lugar. Pero si digo, no, Señor, el tiempo es muy cortito. Hacer tu voluntad. ¿Y qué tal si me envían? Todavía no sé si me envían, no si te envían, si me envían a un lugar donde no hay las comodidades de aquí. Donde no hay agua caliente, mi hermano. Donde no hay hamburguesas, gracias a Dios, por eso sería, ¿eh? Bajaríamos de peso, tendríamos mejor salud. Pero el tiempo es muy corto, mi hermano. ¿Dónde voy a pasar el tiempo? Donde Dios quiera. Necesito iluminar. ¿Qué tal si hay un pueblo en oscuridad y Dios dice, yo quiero tomarte a ti para iluminar en ese lugar? Te voy a poner la luz. Ya te puse la luz del evangelio y lleva este mensaje. Y llegas a ese lugar donde la gente vive en oscuridad. El apóstol Arturo en Chiapas dice cuando yo llegué a ese lugar la gente estaba pobre. Decían, aquí no se puede hacer nada. Es que nosotros somos pobres. Siempre hemos sido pobres. Dice, y era una pobreza extrema. Dijo, las sillas eran pues de plástico, una verde, otra blanca, otra azul, otra una pata quebrada. El lugar era una pena, una vergüenza completa. Era un pueblo de Dios, cristianos, que se congregaban a alabar a Dios. Pero dijo, era una pobreza extrema y les empecé a enseñar. Y la palabra de Dios empezó a llegar al corazón y empezaron a cambiar. Dijo, y ahora es maravilloso el lugar. Ahora la gente está bendecida, está levantada. Pero ¿qué tal si Dios te toma para llevar luz a un lugar que está en oscuridad? El Señor Jesús vino del cielo, dice la Biblia, para iluminar los corazones, pero vino a lugares oscuros. Vino a lugares, mi hermano, con oscuridad, con depresión, con tristeza, con dificultades. Y Él vino y trajo la luz vino a este mundo. Dios quiere que iluminemos. Y entonces hay gente que teme a Dios, pero necesitan la luz. Creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. El capítulo 16. Así es que iluminemos a aquellos que son pueblo de Dios. Tal vez están en una religión, mi hermano. Repito, a veces nos enfocamos en el borrachito, en el drogadicto, en el homeless. Y amén, necesitan. Porque también ahí hay pueblo de Dios. A un pueblo que estuvo en una congregación, que se fueron al mundo y ahora están de homeless. En una esquina, en un lugar donde ya no tienen esa vida de Dios. Pero dice Hechos 16, versículo 13. Dice, en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Y mire lo que dice, que adoraba a Dios. No era cristiana. Ella no era cristiana. Que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Pero ella ya adoraba a Dios. Es decir, que la adoración a Dios no surgió cuando se entregó al evangelio. No, solamente que estaba errada en su creencia, nada más. Pero ella ya amaba a Dios. Ella ya adoraba a Dios. Y Dios abrió su corazón. Dios abrió su corazón para que ella pusiera atención a lo que Pablo decía, para que recibiera lo que Pablo decía. Y es que cuando un religioso abre su corazón para recibir, va a haber una conversión, mi hermano. Va a haber una luz. Porque él sí ama a Dios. Repito, allá afuera hay gente que ama a Dios. Creen que están haciendo lo correcto. Quizás creen que, bueno, yo no tomo, no fumo, no digo malas palabras y no ofendo a nadie. Y piensan que con eso es suficiente. Es su forma de, así le sirvo yo a Dios.
Pero tú con tu luz vas a ir a enseñarles, eso no es suficiente. Te vas a perder. Está bien que no tomas, no fumas, no dices malas palabras y no ofendes a nadie, pero eso no te va a salvar. Vas a ir a una condenación. Vas a ser salvo si recibes a Jesús como Señor y como Salvador. Él es el único camino. Tu confianza no la puedes poner en tus obras, la tienes que poner en Cristo Jesús para poder ser salvo. Esa es una luz que va a llegar al corazón. Dios nos quiere usar, llevar la luz donde hay tinieblas. Y esta Lidia dice que ella adoraba a Dios. Ella necesitaba escuchar el evangelio para ser salva y conocer a Dios, pero ella adoraba a Dios. Y el capítulo 17 dice el versículo 2, capítulo 17. Hoy lo que quiero decirles es que hay que llevar la luz. Lo que quiero decirles es que hay pueblo que ya es de Dios. Pueblo que ya es de Dios, pero necesita dirección. Y en el capítulo 17, versículo 2 dice que Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Esta gente era gente letrada en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud. Y dice ahí, esa gran multitud, griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero en el tiempo de Pablo se consideraba que los judíos eran los que tenían acceso a Dios. Pero aquí hay griegos que ellos temen a Dios. Ellos reconocían, hay un Dios. Hay un Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra. Nosotros debemos de ser obedientes a Dios. Nosotros debemos de respetar a Dios. Nosotros no podemos blasfemar a Dios. Nosotros debemos darle gracias a Dios por la vida. Tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Tenemos que darle gracias a Dios por la familia. Tenemos que darle gracias a Dios por nuestros hijos. Ellos ya temían a Dios, pero necesitaban a Cristo Jesús en el corazón. Necesitaban la luz de Dios. Por eso dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro, mi hermano. Hay que ir a mirar, posiblemente necesitan la ayuda, necesitan esa palabra, necesitan la luz del evangelio sobre sus vidas. Aparentemente están bien, pero necesitan dirección, porque en cuanto a Dios viven en oscuridad. Aunque temen a Dios, pero viven en oscuridad, no conocen el camino de Dios. Y en Juan capítulo 4 encontramos a la samaritana. Vayamos cerrando con la samaritana. Juan capítulo 4. Dice el versículo 7. Dice que una mujer de Samaria vino. Juan 4, 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. El versículo 9 dice que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Pero ahí hay una mujer samaritana que es una mujer con hambre de Dios. Dios sabe que ella tiene hambre de Dios, que ella no conoce a Dios como debe de conocerlo, pero ella tiene necesidad de Dios en su corazón y ella está abierta a esa realidad de que Dios venga a su vida. El versículo 10 dice que respondió Jesús y le dijo, versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él. Entonces Jesús sabía que si ella supiera quién es el que le pide, Jesús sabía que ella le pediría. O sea, hay gente metida en su religión que ellos, porque no saben la verdad, pero si la supieran, sí la recibirían. Sí la recibirían. Si ellos supieran la realidad, cuál es la manera de encontrar a Dios. Nosotros sabemos el camino. Nosotros conocemos el camino. Yo me gozo en decir que nosotros conocemos el camino. Pero el camino debe ser mostrado a otros que no conocen el camino. Y entonces el Señor sabía que si ella supiera quién es el que le dice dame de beber,
Si tú conocieras al ministro que te está hablando y el que trae el mensaje, conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. El versículo 19 dice que la mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Y entonces ella empezó a entender que Jesús era alguien de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ella no lo rechazó. Y es que el que realmente quiere saber de Dios, mire mi hermano, cuando nosotros predicamos, nosotros dejamos la semilla en el corazón. Esa semilla se va. Algo va a ser esa semilla en el corazón. Tal vez escuchen el mensaje por la radio, tal vez por la televisión, tal vez de un púlpito un día los invitaron a la iglesia, o tal vez en el trabajo, pero esa semilla va a quedar ahí en el corazón. Y ella empezó a entender que Jesús era alguien de Dios, no lo rechazó. Versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Ella estaba familiarizada con la adoración a Dios. Ella sabía que a Dios se le tenía que adorar. Ella sabía que a Dios hay que dedicarle tiempo. Mire, nosotros debemos de entender que a Dios se le debe de dedicar tiempo, porque allá afuera hay gente que no conoce a Dios y saben que a Dios hay que dedicarle tiempo, que hay que apartar tiempo para Dios, que hay que dedicar un día para servir a Dios, por lo menos un día ir a alabar a Dios, glorificar a Dios, dedicarlo al Señor. No seamos nosotros oscuridad. No seamos nosotros los que no nos damos cuenta de que necesitamos darle prioridad a Dios. Ella estaba familiarizada con la adoración. Sabía, a Dios se le tiene que adorar. A Dios se le tiene que ofrendar. A Dios se le tiene que tomar en cuenta. Esa es la luz que vamos a llevar allá afuera, mi hermano. Esa es la luz que vamos a llevar a mostrar a un Cristo que se le sirve. Y aquellos ya saben que se les sirve, pero no saben cómo servirle todavía. Versículo 21 dice que Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene. Y entonces empieza el Señor Jesús a gastar tiempo con ella. Recuerde que andamos buscando los que son dignos, los que son hijos de paz, las ovejas perdidas de la casa de Israel, los que ya son pueblo pero están perdidos. No van a ser pueblo, ya son pueblo pero están perdidos. Y entonces dice el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conoces, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice: porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu. Mira lo que le dan a la samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Él invierte tiempo con la samaritana, porque es alguien que es pueblo de Dios, pero no sabe cómo servir a Dios. Y tú y yo somos los embajadores de Dios en esta tierra, enseñándoles cómo se sirve a Dios, cuál es el camino y cómo podemos llegar a Dios y cómo podemos caminar con Dios. Y yo termino, versículo 25. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y me sorprende que Jesús le haya dicho a ella, le dijo: yo soy el que habla contigo. Y yo siempre que veo este versículo me pregunto: ¿a cuántos le dijo el Señor Jesús que Él era el Mesías? No se lo dijo a los sacerdotes, pero hubo un reducido número, demasiado pequeño, que les dijo: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Aquel ciego de Juan 9, cuando le dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? Dice: el que habla contigo. Y aquel se postró y lo adoró. Mire, mi hermano, hay pueblo de Dios que vive en oscuridad. No solamente los borrachitos, no solamente los drogadictos, no solamente los homeless, sino también pueblo de Dios que realmente ama a Dios, que realmente adora a Dios sin conocer a Dios. Trata de servirle a Dios sin conocer a Dios. Pero tú y yo conocemos al Señor.
Tú y yo, mi hermano, nos hemos acercado al Señor y podemos iluminar a los de allá afuera. Llevemos esa luz. Enseñemos cuál es el camino de Dios. Caminemos en el camino de Dios para que otros puedan mirar ese camino del Señor. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Señor, te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Y te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la alabanza a ti, te damos gracias por tu amor y tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque te conocemos. Permítenos llevar esa luz allá afuera, Señor. Al que no te conoce, aquel que cree conocerte, aquel que cree servirte o está buscando cuál es el camino. Que no seamos nosotros el obstáculo, que no seamos nosotros quienes alimentan la oscuridad, sino que seamos un pueblo que te ama, que te bendice, que te da de su presencia. Nos presentamos delante de ti para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Saber que nuestro espíritu está vivo, levantar nuestro espíritu delante de tu presencia. Señor, yo te alabo y te bendigo. Señor, yo te alabo y te exalto. Señor, te adoro, te glorifico, te doy la gloria a ti, Señor, a ti, mi Dios. Sí, sí, Cristo, mi Señor, mi Dios, te alabo y te bendigo, Dios. Sí. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame una vez más. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Ponte las manos del Señor, mi hermano. Ponte las manos de Dios y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. A ti te adoro, a ti te bendigo, a ti te alabo y te exalto. Sí, Señor, tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy te rindo a tus pies, Señor Jesús. Dile: te entrego mi ser, te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en el vivir si no es para ti. Alabándote, bendiciéndote, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones.
condiciones, te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Sí, Señor, Padre, te adoramos y te bendecimos y te exaltamos. ¿Quieres decirle, Señor, aquí estoy? ¿Quieres decirle, úsame? Dile, úsame, Señor. Pero entrega tu corazón en esa expresión. Entrega tu corazón diciéndole, úsame, Señor. La luz que has puesto en mí, yo quiero llevarla y manifestarla, Señor. Declarar que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Dios. Lumbreras en este mundo, lumbreras en este mundo, que conocen que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Lumbreras en este mundo, que conocen que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lumbreras que anuncian la venida del Señor, el reino de Cristo, que Él reina, que Él es Señor, que Él es nuestro Señor. Padre, te bendecimos. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reserva ni condiciones, te serviré. Gracias, Padre. Gracias, Señor.